Bueno, ahora vamos a analizar un poquitico de teoría sobre los motores. Hablamos hace un ratico de lo que era, o hemos ido hablando de lo que son los motores de inducción, ya los estudiamos casi todos. En monofásico, en trifásico todavía no hemos llegado. Vamos allí, hoy vamos a cerrar lo que es los motores monofásicos. Entonces, aquí tengo hecho un dibujo de lo que es un motor monofásico tetrapolar, es decir, de 4 polos. Uno de 1750 revoluciones por minuto en esta zona del planeta que estamos trabajando a 60 Hz, ¿ok? Entonces, tenemos que, dijimos, principio de la bobina de marcha, principio, entramos aquí, damos la vuelta y salimos, final con principio, volvemos aquí, final con principio, volvemos aquí, final con principio y volvemos afuera. Ya tenemos conectada nuestra bobina. Hacemos exactamente lo mismo que sería nuestras bobinas de arranque. Por eso colocamos el interruptor centrífugo y colocamos el capacitor. Para invertir el sentido de giro, si yo conecto esta que está aquí abajo con la de arriba y la del medio con la del medio, obtengo un sentido de giro. Si yo cambio esa conexión y lo conecto este de arriba con este de arriba y este de abajo con el de abajo, tengo otro sentido de giro para giro contrario. Esto lo hago en todos los motores, ya sea en todos los de fase partida, ya sea con capacitor, sin capacitor, todo eso. Ahora, en los polos sombra, que fue el último que estudiamos, no. En el polo sombra, el devanado de arranque dijimos que era el anillo cerrado de cobre. En ese no lo podemos hacer. En ese, una de las formas sería cambiar el rotor, es decir, soltarlo e invertirlo. Si esta era la parte de adelante del motor, ahora la colocamos hacia atrás y la de atrás hacia adelante, volteamos el rotor y ahí ya obtenemos el sentido de giro contrario. Esa es una de las posibilidades. Ahora, mira, interesante, me acabo de recordar ahora mismo que habíamos hablado ya también del motor serie universal, el que trabaja con corriente directa y con corriente alterna. Fíjense bien, este es otro sistema. Aquí yo tengo mi entrada y conecto con la bobina del campo. Después de la bobina del campo salgo a mi porta escobilla. Aquí tengo mi rotor y aquí tengo mi otro porta escobilla. Salgo de mi otro porta escobilla y aquí obtengo un sentido de giro, ¿verdad? Ahora, si yo quiero cambiar el sentido de giro en este tipo de motor, ¿qué es lo que yo hago? Desconecto aquí y desconecto aquí. Entonces, la salida de la bobina la conecto del campo, lo conecto a este lado de la escobilla. Y esta que está aquí, lo conecto acá y ya invertí el sentido de giro de los motores serie universal. Recuerden bien, el serie universal lo mismo trabaja con corriente directa que con corriente alterna. No hemos llegado a corriente directa, pero estos motores trabajan con los dos. Por eso fue que hablamos de él para ir avanzando en lo que son los motores. Recuerden también que yo le hablaba de hay unos motores que tienen solamente 3 cables afuera. Y también tenemos que tener forma de invertir el sentido de giro. A no ser, por ejemplo, cuando son algún tipo de ventilador, que normalmente vienen con un solo sentido de giro, una bomba de agua. Usted no puede poner a girar una bomba de agua al revés, porque la pone a girar en el sentido contrario y no bombea, no funciona. No solo eso, se le puede caer el repelente también. Entonces, cuando se trata de unas bombas de esas, normalmente no vienen con facilidad el cambio de sentido de giro. Ahora, en este hay un tipo de motores también que le trae 3 puntas afuera. Como yo le decía, yo conecto, por ejemplo, aquí la línea 1 y aquí la línea 2. Y esta que está aquí, que sería en este caso el devanado de arranque, ya sea con capacitor de arranque o ya sea sin él, fase partida, sin capacitor o con capacitor, si yo conecto a esta línea, él gira en un sentido de giro. Y si yo lo conecto a esta otra, gira para el sentido contrario.
Esta es la forma de invertir el sentido de giro en este tipo de motores. Veamos un poquitico también lo que tenemos nosotros acá en Venezuela, Colombia, estos países latinos, Cuba, todos estos países latinos. Cómo nosotros tenemos distribuida la energía que llegamos a nuestras casas. Tenemos, normalmente cuando tenemos 220 en las casas, tenemos una fase, otra fase y el neutro. El neutro realmente es color blanco, pero por obvias razones lo pinté de negro. Y un error que se comete bastante seguido es que ponemos estos tres conductores del mismo calibre. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque acá en nuestros países la 220 solamente se usa en algunos equipos especiales, como aire acondicionado, en cosas así. Normalmente en estos países se usa siempre 110. Y entonces la tensión del 110 sería una de las fases con respecto al neutro. El neutro ciertamente no tiene voltaje, pero sí pasa la corriente. Entonces, si yo conecto X cantidad de equipos, yo conecto para tratar de que las fases sean parejas, yo conecto unos equipos de esta fase hacia mi neutro, conecto otros equipos de la otra fase hacia mi neutro. Entonces, la corriente que hay aquí, vamos a ponerle que aquí yo consuma 5 amperes y aquí consuma 5 amperes más. En este cable, en ese momento, está circulando 10 amperes. No hay voltaje, pero sí hay corriente. Y la corriente, el conductor se escoge, el calibre del conductor es debido a la corriente, no al voltaje. Nosotros podemos trabajar con un cable, vamos a suponer número 16, y le podemos poner 220. No hay problema con eso. Ponemos un cable 1.0 y también puede tener 220. El calibre del cable que mientras va disminuyendo el número, el calibre del cable es más grueso, es por la corriente que vamos a consumir, no por el voltaje. El forro del cable en estos países viene a 600 voltios, es decir, todos esos cables soportan hasta 600 voltios de corriente alterna. Cuando nosotros tenemos un equipo de 220, el consumo sería entre fase y fase, pero vuelvo y repito, son menos. La mayor cantidad de equipos van conectados a 110, por eso este cable debería ser mucho más grueso e inclusive tiene mucho más importancia. Si se fractura este cable, si se parte este cable, digamos aquí se partió, los consumos que yo tengo de esta fase llegan a este y por aquí se regresan a la otra fase. Se ponen los equipos en 110 y ustedes saben que los equipos en serie, porque lo hemos hablado, la corriente es la misma en todos los puntos. Lo que difiere es el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje se distribuye según la potencia del equipo, pero la corriente pasa la misma. Y donde el equipo necesite para trabajar 5 amperes y le hacemos pasar 10 amperes, terminamos echando a perder el equipo. Entonces, ya estamos aclarados aquí. Lo que habíamos hablado del desfasaje. Vamos a empezar por aquí. Esta es la ley de Ohm simple. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente y voltaje son directamente proporcionales e inversos a la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, pues menor es la corriente. ¿Estamos claros? El voltaje, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerle que el voltaje que yo trabajo con un motor como tal. Yo trabajo en un motor, vamos a ponerle que lo estoy trabajando a 110 voltios y que el consumo son 10 amperes en ese motor. Cuando yo conecto el motor, así es como lo tengo conectado en paralelo, cuando yo lo conecto en serie, yo entonces tengo que mi voltaje serían 220 voltios y mi corriente serían 5 amperes nada más. ¿Recuerdan el por qué? Recuerdan que yo tengo una bobina y tengo otra bobina. Si yo conecto en serie, yo hago esta con esta. Y aquí tengo mi salida y aquí mi otra salida. Entonces, yo tengo aquí, para que yo distribuya el voltaje, porque cada una de ellas soporta 110 voltios. 110 voltios.
Entonces yo aquí, de aquí a aquí, tengo 220 voltios. Y la corriente que circula por aquí es la misma, porque va en serie. Vamos a ponerle que cada de estas bobinas trabajan, como habíamos hablado anteriormente, trabajan en 5 amperes. 5 amperes. Tengo la otra. ¿Cómo yo conectaría este con este y saco una línea? Y aquí con aquí y saco la línea número 2. ¿Qué voltaje yo tendría aquí? Entonces yo el voltaje que colocaría aquí sería 110 voltios. ¿Para qué? Para que si yo pongo 110 voltios aquí, ¿qué yo tengo? Yo tengo que aquí, de aquí, ve, aquí tengo una entrada y por aquí tengo la otra entrada. Entonces aquí en esta bobina hay 110 voltios, que es lo que soporta cada bobina. Y aquí también tengo, de aquí a aquí tengo 110, aquí tengo 110 voltios. Ahora, la corriente, ¿qué pasa? Yo tengo por aquí una corriente que sería de 5 amperes. De 5 amperes. Que es la que iría en este punto. De aquí a aquí, 5 amperes. Pero en este otro tendría 5 amperes más. ¿Qué es lo que yo tengo aquí en total? 110 voltios. Y tendría 5 amperes de esta bobina y 5 de esta otra. Tendría 10 amperes. Que con 110 voltios yo tengo menos voltaje, tengo mayor consumo de corriente. Y menor voltaje, mayor consumo de corriente. ¿Comprenden? Esto es potencia, que es lo que nosotros gastamos en casa. ¿Qué nosotros gastamos en casa? La multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces, veámoslo numéricamente. Yo digo aquí, potencia. Si estoy trabajando en este que está aquí, yo digo, voltaje 220, que es la voltaje de entrada. 220 voltios. Y la corriente, dijimos que era 5 amperes porque circula por todas las partes, por 5. Es igual, ahí yo tengo una potencia. Que sería, vamos a ver cuánto sería. Sería 5, 1100 watts. Ahora, vamos a ver este otro caso. La potencia es igual. Vamos para este lado. Aquí lo que tengo de entrada son 110 voltios. Tengo aquí 110 voltios por, dijimos que tengo 5 amperes aquí y 5 amperes aquí. Tengo 10 amperes por 10. Es igual, exactamente lo mismo. Tengo aquí, que sería el consumo, lo que yo voy a pagar. Por eso, en las casas, cuando tenemos 110 y en otras que tenemos 220, lo que nosotros pagamos es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Que hay equipos que te traen a 220 y otros a 110. Cuando se trata de un equipo a 220, pues podemos usar conductores mucho más delgados por la misma potencia, porque sería mayor voltaje y dijimos que los cables soportan hasta 600 voltios y menor corriente, porque tenemos mayor voltaje, tenemos menor corriente para mantener la potencia. En el caso contrario, tendríamos que usar un cable mucho más grueso. ¿Quedó claro eso? Bueno, hasta aquí un poquitico sobre corriente, voltaje, lo que es potencia, y ya terminamos hoy todo lo que es motor monofásico. Comenzaremos después con los motores trifásicos, ¿ok? Que son los industriales. ¿Alguna duda? Pregunten, que con gusto les explico. Y ya ustedes saben, habló con ustedes Humberto Saldívar, representante de Sancor, su electricista cubano de confianza. Nos vemos en las redes sociales. Cuídense.